ha estado en esta situación de sentirse inconforme por algo? Sí, bueno, muchas veces. ¿Y cuántas veces nos hemos sentido inconformes cuando nos dan algo que no merecemos y pensamos que merecemos más? Fíjese que de casualidad yo tuve una experiencia esta semana, bueno, al principio de este mes, quincena. Como saben ustedes, hubo un aumento al salario mínimo, ¿verdad? Le voy a explicar en mis términos. Nunca hay aumento en el salario mínimo, lo que hay es como una nivelación a la inflación. Este es el costo de la vida y aquí está el salario mínimo. Nunca va a llegar así, eso es. Porque cuando esto sube aquí, esto va a ir aquí, esto sube aquí, esto va a ir aquí. Entonces nunca va a estar el costo de la vida nivelado al salario mínimo. Entonces, generalmente el costo de la vida va subiendo, ¿verdad? Con las cosas más caras. Y lo que hacen los gobiernos es, como esto se está quedando abajo, lo que hacen es tratar de subir un poquito, hasta aquí. Pero nunca llega hasta aquí. ¿Sí o no? Entonces, pero es un efecto de rebote y circular, porque cuando el costo de la vida está subiendo y los gobiernos dicen hay que subir el salario mínimo, cuando se sube el salario mínimo, esto, plum, se dispara. ¿Sí o no? Así que siempre vamos a estar inconformes. Siempre va a haber inconformidad porque nunca va a llegar. Entonces, hay personas que no ganan el salario mínimo y ganan más, un poquito más va del salario mínimo. Entonces yo experimenté una serie escuché a algunas personas sentirse envidiosas, porque no era otra palabra, porque a los del salario mínimo les aumentaron y a mí no. Entonces, la gente que ganaba 365, gracias al gobierno gana 408, y los que ganan 500 estaban. ¿Por qué? ¿Por qué tendrían que estar molestos? Es que tenían que aumentarme a mí también. Pero la ley dice que solo a los del salario mínimo. Entonces, siempre hay una inconformidad, ¿se ha fijado? Entonces la pregunta del día de ahora es, ¿por qué estar molestos cuando hemos recibido más de lo que merecemos? ¿Por qué sentirnos molestos? Es una pregunta retórica. Y si es para que usted la conteste, y yo, ¿por qué sentirnos molestos cuando hemos recibido más de lo que merecemos? Así es que pretendo hacer dos cosas, porque hay un temita ahí en esta porción del día de ahora, hay un temita ahí que a veces genera un poquito de discordia entre los hermanos, entre los creyentes, cuando se habla acerca del reino, si el reino ya está inaugurado, el reino. Pero vamos a ir a Mateo capítulo 19. Mateo capítulo 19. Así es que vamos a ir dos partes. Vamos a meternos un poquito a hablar acerca del tema del reino para poder tener un poco el contexto más grande, ¿verdad? Poder entender un poquito acerca del reino, y luego nos vamos a meter en lo más en la parábola, porque hay una parábola ahí, nos vamos a tratar de sacar alguna enseñanza práctica para nosotros dentro de esa parábola. Entonces vamos a hacer como dos cosas ahí y esperemos que no salgamos a las 3 de la tarde. No, hermanos, no vamos a salir a las 3 de la tarde. Mateo capítulo 19. Mateo capítulo 19. Perdón, Mateo 20 es. Mateo 20, estoy confundido. Que la paginita se me destraba, entonces la puse antes. Aquí está. Siempre se me destraba. No quiero hacer mala propaganda, pero siempre está vivo. No sé solo a mí se me destraban las páginas de estas Biblias. No quiero decir el nombre para no se me destraba la anterior y esta también. Vamos a ponernos en pie, vamos a buscar Mateo capítulo 20. Como hemos estado en el capítulo 29 un buen rato, así es que vamos a leer hasta el versículo 16. Es una sola porción porque es una parábola, ¿verdad? Ahí ya tiene usted que es la parábola de los obreros de la viña. Y dice el Señor en su palabra: porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña.
y habiendo convenido con los obreros en 1 denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados, y les dijo: id también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de la hora sexta y novena, e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora 11, halló a otros que estaban desocupados, y dijo: ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Y le dijeron: porque nadie nos ha contratado. Y él les dijo: id también vosotros a la viña, y recibiréis lo que sea justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llamad a los obreros y pagadles el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca de la hora 11, recibieron cada uno un denario. Y al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia, diciendo: estos postreros han trabajado 1 sola hora y los has hecho igual a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él, respondiendo, dijo a uno de ellos: amigo, no te hago agravio, ¿no conviniste conmigo en 1 denario? Toma lo que es tuyo y vete. Pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tu envidia? Porque yo soy bueno. Así los primeros serán postreros y los postreros primeros. Porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Vamos a orar. Buen Dios y Padre nuestro, gracias te damos por esta reunión, por esta celebración, Señor, que tenemos de estar alrededor de tu palabra para aprender más de ti, para glorificar tu nombre, Señor, para entender algunos aspectos que has revelado de este gran misterio que es tu reino, que es un plan que tienes desde el principio, y que aunque hablamos en parábolas, leemos en parábolas y a veces como creyentes nos dirigimos en términos que el mundo quizás ve fantasioso, entendemos que detrás de todo esto hay un plan perfecto que tú diseñaste desde antes de la fundación del mundo y que incluye este mundo, y que este mundo tendrá un día, un final terrible para todos aquellos que no han confiado en ti, no han venido en genuino arrepentimiento, aquellos que no han sido llamados a ser hijos del reino, en palabras que leemos, van a sufrir eterna perdición. Pero te agradecemos, Señor, porque has revelado estas cosas a los pequeños, porque así te agradó a ti, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, hemos estado en Mateo capítulo 19 y quizás hacer unas aclaraciones necesarias. Fíjense cómo empieza el capítulo 20: porque el reino de los cielos es semejante a un padre de familia. Pero mire cómo termina el capítulo 19. Ya lo vio, el versículo 30. Lo está viendo conmigo. ¿Qué dice, hermano? Pero muchos primeros serán postreros y postreros primeros. Y vea cómo termina esta porción de la escritura que acabamos de leer en el versículo 16, Mateo 20, 16. Así que los primeros serán por tanto, está haciendo referencia a algo que ya dijo anteriormente. Así que los primeros serán postreros y los postreros primeros. Entonces, note que esta porción de la escritura que estamos leyendo en el capítulo 20 no es un punto y aparte. Tiene relación con lo que está diciendo el autor antes. Tiene que ver con una pregunta que un apóstol hizo con Pedro. Pedro hizo una pregunta ahí. Y Pedro hace una pregunta en relación a un joven que llegó y le dijo: maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Entonces hay una relación directa en todo esto. Hay una relación directa que apunta
al capítulo 18, versículo 1, donde los discípulos se preguntan, ¿quién es el mayor en el reino? Entonces hay una idea, y también hay una conexión directa con lo que sigue después de esta parábola, porque esto, rapidito, aquellos que son bien buzos, se pusieron a cuchichear y, hey, ¿cómo hacemos? Si el reino viene ya, ¿cómo vamos a hacer para quedar en buenos lugares? Pues decirle a mi mamá que le diga al maestro que uno esté a un lado y el otro esté al otro lado. Y ahí viene una pregunta que vamos a abordar quizás más adelante, pero todo esto tiene relación. No se pierda en el mar de palabras que hay ahí, en las parábolas, porque es una manera de enseñar. Lo importante es traer aquí lo que Mateo está tratando de hacer y que nosotros podamos aprender cuáles son las lecciones que para nosotros son aplicables el día de hoy y que también que hay detrás de todo esto. Así, hermanos, lo que tenemos acá es un símil. Vea lo que dice, porque el reino de los cielos es semejante a un hombre. ¿Y por qué es un símil? ¿Qué es un símil? Un símil es una figura literaria que se usa para escribir y hacer una comparación entre dos cosas. Ese es un símil. Un símil usa palabras como semejante a, o tal cosa es como, o tal cosa es cual. Entonces usa la palabra como, cual, semejante o parecido. Siempre que usted esté en medio de esas palabras comparando cosas, ese es un símil. Te voy a decir algunos símiles que son bien populares y que nosotros conocemos. Por ejemplo, decimos, el hermano Charlie es hábil como ¿qué es algo hábil en la naturaleza? Como un castor. Los castores son bien hábiles, hacen represas y en la represa hacen su casa. O podemos comparar el hermano fulano es fuerte como un roble. No me fijé en ningún fuerte, por eso que solo el hermano Charlie es bien hábil. Nosotros nos quedamos asombrados con la habilidad que tiene. La verdad que hacemos ni cuatro, hacemos uno de él. Yo doy fe de eso. Pero a veces comparamos a alguien, ¿verdad? Él es fuerte como un roble, ¿verdad? Como un roble. Estamos comparando la fortaleza del árbol con la fortaleza física que esa persona puede tener. Otro símil que es popular ese es astuto como un zorro. Astuto como un zorro. Otro símil es este bien llorón como un niño, decimos, ¿sí o no? Este llorón como un niño, eso es un símil. Entonces vea el símil que está haciendo acá el Señor, dice, porque el reino de los cielos es semejante ¿a qué? Semejante, está usando la palabra semejante, entonces eso es un símil. Está comparando el reino de los cielos ¿con qué? Con un hombre padre de familia. Como un hombre padre de familia. Otras versiones dice como un hacendado. Como un hacendado, dice la Biblia de las Américas. El reino de los cielos es como un hacendado. Otra versión dice, el reino de los cielos es como un terrateniente. O sea, que es un hombre que tiene tierras y es dueño de todas esas tierras. Generalmente, en Israel, el padre de familia era el dueño de todas esas tierras. Por eso es como un padre de familia. Él era el dueño, ¿verdad?, de todas esas cosas. Entonces, lo que va a hacer acá es comparar el reino de los cielos con lo que hace este hombre. ¿Cómo es el reino de los cielos? Bueno, es semejante a lo que hace este hombre que es hacendado. Entonces, hermanos, lo que vemos acá no es otra cosa de que lo que está pretendiendo hacer Mateo desde un principio en su libro, en el Evangelio de Mateo, porque Mateo está escribiendo a un pueblo judío, pero también hay gentiles. Mateo está escribiéndole principalmente a judíos, pero no deja de fuera a los gentiles. Y les está escribiendo a los gentiles, a estos nuevos convertidos de aquel tiempo, ¿verdad? No nos está escribiendo Mateo a nosotros, les está escribiendo a sus contemporáneos para que entiendan cosas acerca de Jesús, cosas que tienen relación con todas aquellas promesas que ese pueblo judío recibió en el Antiguo Testamento y que se supone que Jesús, el Mesías, iba a venir a cumplir.
Entonces estos nuevos creyentes están preguntándose qué pasó con el rey. Y no, el rey iba a venir a gobernar y lo mataron en una cruz. Y ahora me dicen estos que resucitó y está en el cielo. Y que hay una gran nube de testigos que vieron que estaba en el cielo. Pero ¿cómo yo logro, como creyente del primer siglo, como creyente allá de los años, del año 60, ¿verdad? Después de Cristo, el año 60 después de Cristo o más allá, y yo digo, como creyente de ese tiempo, ¿cómo encaja todo lo que mis papás me han enseñado con este Jesús? Mis papás de chiquito me decían que el Mesías iba a traer un reino y que todo iba a ser prosperidad y que el niño pastará con el cordero y va a estar ahí la serpiente y el lobo y el león y todo va a ser paz y felicidad, y eso me han dicho mis papás. Y ahora, ¿qué pasa? Yo veo a los romanos por aquí oprimiéndonos y Jesús ya no está con nosotros. Entonces, y yo soy creyente, ¿y qué pasa? Esas son preguntas reales, hermano. Es como las preguntas que usted está haciendo, os debería de estarse haciendo acá, si no es sectario. O sea, ¿qué estoy haciendo aquí? Si no ocupa la iglesia como la ocupan muchas personas que están en los clubes allá afuera de carros, o hay un montón de gente. Vaya a los centros comerciales y hay un montón de clubes, y ahí están los clubes de gente que hace los carros bien chivos, y que los carros hacen esto y se agrupan. Hay un montón de gente que anda en moto y se reúne. Hay otro montón de gente que anda en los Boy Scouts ahorita, y la gente tiene necesidad de estar reuniéndose en grupo porque todo el día, toda la semana pasa trabajando, y yo necesito estar con alguien y con la gente y pasar el tiempo, irme a la playa. Y mucha gente se va a las iglesias y allá pasa, y así vive su vida religiosa. Pero usted tiene que preguntarse qué hace aquí, cuál es el plan de Dios realmente que está moviéndose en este momento, cómo encaja usted en ese plan de Dios, quién es usted dentro del plan de Dios. O sea, tenemos que usar la razón para esas cosas, no solo estar sentado porque sí, los domingos voy al culto porque, pues sí, no vaya a ser, aunque sea por eso hay que venir, no vaya a ser, esa es una buena razón. Pero hermano, la gente tenía preguntas, y estas personas, Mateo, inspirado por el Espíritu Santo, está queriendo ayudar. Ellos han sido puestos por el Señor Jesús, fueron entrenados por el Señor Jesús durante 3 años específicamente para esta labor, para pastorear al pueblo, para poder dirigirle, para poder explicarle lo que iba a suceder. Ellos no entendían muchas cosas, pero cuando el Espíritu Santo vino sobre ellos, ellos entendieron. El mismo Señor Jesús les dijo, estas cosas ustedes no las entenderán ahorita, no las entienden, pero cuando venga el Espíritu Santo, Él les va a explicar todito, y ustedes van a poder ayudar a la gente, van a poder explicarle a la gente en qué encaja todo esto, van a saberle explicar a la gente por qué son verdaderos creyentes y en qué está fundada su esperanza y cómo deben de caminar en base a esa fe que han recibido, igual que vosotros, igual que nosotros hoy. La gente allá afuera no entiende estas cosas. No sé por qué están ahí sentados escuchando a un hombre ahí. Pero realmente tratamos de entender, creer que no estamos escuchando a un hombre, sino que tratamos de entender lo que la Escritura, que es la palabra de Dios, que creemos que es la palabra de Dios, se nos está siendo explicada, y la palabra de Dios está siendo abierta para que nosotros podamos comprender cuál es la voluntad de Dios. Y Mateo está haciendo eso, hermanos. Mateo está haciendo eso en este evangelio, está explicándoles qué pasó con el reino, qué pasó con el rey. Y vea, por ejemplo, lo voy a llevar rapidito. Mateo capítulo, vea lo que está, Mateo está hablándonos de un rey prometido. Vea Mateo capítulo 1. Y todo esto, hermanos, esto que les voy a explicar ahorita, está en un libro de un hermano que respetamos mucho, que se llama el libro Él reinará por siempre. Aunque lo que abarca ese libro es prácticamente toda la Biblia, tiene una sección de Mateo. Entonces, en la sección de Mateo hay un compendio ahí,
donde él abarca todas estas cosas. El libro se llama Reinará por siempre y el autor es Michael Black, por si usted quiere extenderse. Y si no quiere leer ni comprar el libro, también puede buscar, él tiene unos artículos en el evangelio.blog, entonces ahí puede ir a buscar, y ahí está más grande, más extenso de lo que yo le voy a decir. Aquí por cuestión de tiempo no podemos, y además no es el punto. Vea lo que dice el capítulo 1, versículo 1 de Mateo. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Y mire cómo empieza, con una genealogía que abarca todo un linaje real. Y el versículo 25 del capítulo 1, vea cómo nos habla de ese rey prometido. Dice el versículo 25, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso... ¿Por qué le puso por nombre Jesús? Eso lo tiene que llevar al versículo 21. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará ¿a quién? Vea, a su pueblo. Él va a tener un pueblo, a su pueblo de sus pecados. Y todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta. Y ahí está. Hay un rey prometido. Ese rey es Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y note que cuando los magos van a visitar a Herodes, ¿qué le preguntan? Vinieron del oriente unos magos a Jerusalén diciendo, ¿cuál es la pregunta del versículo 2, capítulo 2, versículo 2? ¿Dónde está el rey de los judíos? Es un rey prometido. Y cuando Juan el Bautista y Jesús empiezan su ministerio, ¿cómo es la frase o cuál es la frase que ambos utilizan para empezar a predicar? Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Un reino se ha acercado. Un rey que fue prometido ha llegado y un reino se ha acercado. Así, hermanos, en el capítulo 3, vea lo que dice el versículo 1 y 2. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha... Y cuando Jesús, después de la tentación, empieza su ministerio, ¿verdad? Capítulo 4, versículo 2 en adelante, y en el versículo 17, cuando Jesús empieza su ministerio, dice, desde entonces comenzó a predicar y a decir, Jesús, ¿verdad? Y aquí ya no es Juan, el anterior era Juan, hoy es Jesús, y dice, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y entonces en el capítulo 5 y hasta el capítulo 7 tenemos un sermón que nos habla acerca del reino. Acerca del reino. Viendo las multitudes subió al monte, sentándose, vinieron los discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque ¿quién de ellos es él? ¿El qué, hermanos? El reino. El reino. Y quizás para terminar, versículo 10, ahí esa parte, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de ¿quién? El reino de los cielos. Y todo el capítulo 5 hasta el 7 nos habla de aquellas condiciones que deben de observar aquellos que anhelan entrar al reino. Entonces ahí tenemos el sermón del rey, el gran sermón del monte, del capítulo 5 al 7 es del sermón del gran rey. Aquel que tiene autoridad y que no enseña como los escribas y fariseos. Así que Mateo está explicando qué ha pasado con el reino. Y en el capítulo 9, versículo 35, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando. Vean lo que predicaba. Las buenas noticias del reino. Eso es, el evangelio del reino es las buenas noticias del reino. ¿Y qué hacía además de predicar las buenas noticias del reino? Lo que hacía es sanar toda enfermedad, toda dolencia del pueblo. Y luego vean lo que hace en el capítulo 10. Manda
a los 12. ¿Y qué les dice? Versículo 5. A estos 12 envió Jesús y les dijo, les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis y en ciudades de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo predicad diciendo: el reino de los cielos, ¿qué? Se ha acercado. Entonces Mateo quiere explicarle a toda su audiencia que de alguna manera el reino se había acercado en la persona de ese rey prometido y estaba tan cerca de ellos, y que eso podía ser una realidad, y todas esas promesas que recibieron ellos y que escucharon, que sus papás les contaban desde chiquito, iban a ser una realidad. El rey estaba cerca, el rey no estaba por venir, estaba cerca, porque el rey andaba caminando en medio de ellos, haciendo milagros, predicando las buenas noticias del reino. Pero ¿qué sucede? El pueblo lo rechaza. Vaya capítulo 11, versículo 12. El pregonero del rey ha muerto, Juan el Bautista, ¿verdad?, que anunció la venida de ese rey. No le escucharon. Y Jesús dice algo interesante en el versículo 11 del capítulo 11. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Y vea lo que dice: desde los días de Juan hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Hay una lucha por entrar al reino de los cielos, y solo aquellos fuertes, que son como guerreros, digámoslo así, lo voy a poner, aquellos que se esfuerzan, aquellos que empujan como soldados, aquellos que son fuertes y lo hacen con ganas, por decirlo de otra, son los que heredan ese reino. Aquellos que dirán: ¿quién anda allá? Uno que anda predado. Yo comer quiero. El que no trabaja no come. Anda a trabajar. Pero andaban unos ahí violentos, como un mentado Zaqueo, que ansiaba ver a Jesús. Era pícaro ese baboso, pero ansiaba y andaba viendo la forma de querer verlo, porque él estaba interesado. Y con astucia se subió a un árbol y usted ya conoce la historia. Es una especie de violencia que no parece violencia, pero es una artimaña para llegar a aquello que se quiere, ¿no? Aquello que se desea. Y esa es la idea de este punto. Buscan ese reino y lo desean, y solo aquellos que lo desean lo reciben. Los que no lo quieren no lo van a recibir. Entonces esa es la idea, porque todos los profetas y la ley fueron hasta Juan, y si querés recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. El que tiene oídos para oír, que oiga. Y esa frase es una sepultura, esa frase es terminal, porque que venga el Dios del universo y te diga en tu cara: si querés oír, oí, y si no querés oír, no oigas. Es tremendo, hermanos. El que tenga oídos para oír, que oiga. Y además él lo dice porque también se está cumpliendo una profecía, porque solo aquellos que son del reino él les proveyó oído para que oigan, porque había una profecía que iban a tener oídos y no iban a oír, iban a tener ojos y no iban a ver, pero aquellos que son del reino Dios les iba a dar la capacidad de oír y ver. Es una especie de maldición aquí. La gente está y vea cómo lo dice, vea cómo lo dice, para ver el desgano y el sin deseo de la gente de venir a apropiarse de ese reino. Vea la manera en cómo lo dice. A mí me encanta eso, porque una vez un profesor, hace muchos años, le voy a decir, hace 30 años, y era un profesor de aquí de teología, nos dijo: explíquenme ese pasaje. Y explíquenme ese pasaje, y ese es el examen. Y nadie lo pudo explicar. Yo estaba cipote, tenía como unos, no, quizás menos, era como 25 años, yo tenía como unos 10.
19 años en ese entonces. Y no entendí ese pasaje, pero note lo que dice. Mas ¿a qué compararé esta generación? Acuérdense, han rechazado. Si usted lee desde el 11, la gente no quisieron oír a Juan el Bautista, ni quieren oír a Jesús. Y el Señor les dice: ¿a qué compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros diciendo. Imagínese un grupo de cipotes ahí jugando, y un grupo le dice a otro: os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no te lamentasteis. Es decir, ustedes no quieren ni jugar de alegría ni jugar de muerto, ustedes no quieren jugar de nada. Nosotros les decimos: juguemos de ladrón librado, no. Juguemos de tal cosa, no. Y entonces, ¿qué quieren, pues? Ve cómo los está poniendo Jesús. Vino Juan, y ve lo que dice, y ahí lo dice el Señor: porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dicen: demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen: he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y pecadores. Pero la sabiduría es justificada por sus hijos. El que es sabio se le va a echar de ver. ¿Vea? El que es sabio va a seguir a los sabios, pero el que no es sabio lo van a ver ustedes. Y esa es la idea aquí. Entonces, ¿ven cómo los pone Jesús? Y entonces, ¿qué quieren, pues? O sea, ¿qué quieren que les haga? Les he hecho milagros. Vino Juan bien santito, no hacía, era un nazareo, ¿verdad? No, tenía el voto, y dicen que no. Ahora viene el Hijo del Hombre y tampoco. Y entonces, pues, ¿cómo quieren que me les presente? Es bien duro, ¿verdad? La gente no quiere de ninguna ni la otra manera. Entonces, vea lo que dice: entonces comenzó a reconvenir a las ciudades, las cuales había hecho muchos milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida. Vea, el pueblo no lo quiso. Entonces, ve qué está pasando con el reino. Rechazado. El reino ha sido rechazado. Entonces, ¿qué hace Jesús? De aquí en adelante, ¿sabe qué hace Jesús? Bueno, como esto no es nuevo para mí, como yo soy el Rey de los siglos, yo ya había dicho esto, que este pueblo no me iba a honrar, que este pueblo no me iba a escuchar, que este pueblo no me iba a seguir. Entonces, yo voy a hacer y a escoger a aquellos que me van a seguir. Y de aquí en adelante les voy a hablar en una lengua que no van a conocer. De aquí en adelante les voy a hablar en parábolas para que no entiendan. Y empezó a hablarles en parábolas. Y empezó a partir del capítulo 13, Mateo a poner, ¿verdad? Les está contando la historia. Vea lo que está haciendo Mateo, inspirado por el Espíritu Santo, contándoles la historia de Jesús, de la muerte, su resurrección, su pasión, lo que vino a hacer Jesús, su obra para salvarnos, pero a la vez nos está contando qué pasó con el reino. ¿Cómo es que este fue rechazado? Se está moviendo ahí. El hermano ya me había asustado. ¿Qué está pasando? No. Y entonces ve que en el capítulo 3 empieza a hablarles los misterios del reino. ¿Qué es eso del misterio del reino? Jesús va a empezar a revelar algunas verdades del reino. Verdades del reino. Va a revelar información del reino. Va a revelar alguna información del reino. Y lo va a hacer a través de parábolas. ¿Cuáles parábolas? Ve el capítulo 13. Mire. Bueno, y luego el capítulo 2 es peor, porque incluso los líderes le dicen que Jesús es endemoniado, ¿se acuerdan? Y ahí les dice el Señor: todo pecado le va a ser perdonado al hombre, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo, esto no. ¿Por qué? Porque dicen que Jesús hacía las cosas por obra de el demonio. Y eso es el colmo, ¿verdad? Al final terminaron acusando a Jesús de eso. Pero note, hermanos, quizás este sermón se va a ir en dos partes, hermanos, ya vi. Y es interesante, porque después de eso le piden una señal, pero él le dice que la señal que se le va a dar es la señal del profeta Jonás, para que no entiendan, ¿verdad?
Y en el capítulo 13 dice: aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente. Y entrando en la barca, se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Pero ahora Jesús va a cambiar su forma de enseñar. Fíjense que, vea esto, hermano, yo lo he escuchado a muchos predicadores liberales. Al primero que se lo escuché fue a Jesús Adrián Romero. Y dijo esto, entre algunas palabras, lo voy a parafrasear. Dice que estas parábolas demuestran que Jesús es un gran maestro, porque lo que está haciendo Jesús es traer cosas de la vida cotidiana para hacer su mensaje más entendido, porque Jesús es un buen maestro y sabe que la gente aprende de esa manera, ¿verdad? Está contenta. Está afinando. Sí. Sí. Eso es felicidad, mi hermano. Yo sé que algunos no saben, pero los que oyeron ya es felicidad. Vaya. Pero ¿será eso, hermanos? ¿Será eso? ¿Será que Jesús aquí, toda la gente se sentó y empezó a hablarle así, poniéndole ejemplo? Porque eso dicen estos hombres, que cuando Jesús empieza a usar parábolas es porque quiere ejemplificar y enseñar y llegar al entendimiento de aquel de mente sencilla para que pueda entender. No, hermanos, aquí Jesús lo que está haciendo es trayendo juicio. Aquí lo que el Señor está haciendo con estas parábolas es hacerlo de esa manera, explicar de esta manera esas cosas del reino para que la gente no entienda. Mire qué difícil entender esto, porque lo que está trayendo aquí es juicio. Es como que usted le diga, usted no quiere que alguien se salve y lo manda, vaya a evangelizarlo, y usted empieza a hablarle de cualquier otra cosa menos del evangelio, o le empieza a hablar del evangelio en términos sofisticados y empieza a ponerle como anécdotas del trabajo y todo, pues sí, así, cuando uno, para que no entienda. Y al final, ¿qué me vino a decir esto? ¿Qué me vinieron a decir? Se supone que me venían a evangelizar, pero yo no entendí nada. Eso es lo que está haciendo Jesús aquí, hermanos. Y si no fuese cierto, vea la indignación de los apóstoles. Vea el versículo 10. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué, Señor? ¿Por qué les hablas por parábolas? ¿Por qué, Señor? La gente te ha venido a escuchar. Háblales del reino directo, claro, para que se arrepientan. Pero si el Señor ha pasado 11 capítulos llamándolos al arrepentimiento, haciendo milagros, ¿y qué hicieron? Lo rechazaron. Eso hicieron. Entonces el Señor dijo: hasta aquí. Hasta aquí. Hermanos, piense por un momento. Y tal vez no sea su caso porque usted está aquí. Pero entonces yo diría que debería de orar más. ¿No será muchas veces, o por qué será a veces que usted le explica, va donde esa persona, lo evangeliza y está ahí, y esa persona no quiere ni recibir a Cristo ni saber nada de la iglesia? Es un fastidio las cosas de Dios y todo eso. ¿No será un juicio divino eso? Por eso digo, deberíamos de orar más por esa persona y decir: Señor, por favor, tráelo al arrepentimiento. Señor, ten misericordia de él. Señor, apiádate de esta pobre alma tonta que no quiere entender tus verdades. Apiádate de él, Señor, por favor, tráelo al arrepentimiento. ¿Y qué dice el Señor? ¿Por qué les hablas por parábolas?, le preguntan. Y él respondió, les dijo, vea lo que dice Jesús: porque a vosotros os es dado saber que los misterios del reino de los cielos. Miren, el Señor les dice: porque a ustedes los que los tengo aparte, a ustedes les ha sido conferido, les ha sido otorgado que sepan estas verdades, pero a los demás no. Mas a ellos no les es dado. A ellos no.
Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que no tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente, y hasta unos están durmiendo, y pesadamente, pesadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos, porque ven, vuestros oídos porque oyen, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador, y aquí el Señor se la va a explicar. A ellos solitos, a los que se van a encargar después de enseñar al pueblo. A Mateo está ahí escuchando la parábola. Por eso Mateo está escribiendo su evangelio de esta forma, para que los discípulos entiendan qué pasó con el rey, por qué el rey vino en esos términos, qué sucedió, que el rechazo, y entonces por qué el rey no vino. Y entonces, aparte de la parábola del sembrador, el Señor viene a revelar algunos misterios del reino a través del trigo y la cizaña, a través de la parábola de la semilla de mostaza, la parábola de la levadura. Y como esto es bien importante, hermano, vea lo que dice acá, al principio de cada parábola. Y les habló, dice el 13:3, y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar. Y el versículo 18: oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y la arrebata. Así, como lo vimos hace mucho tiempo, esta parábola explica 4 tipos de personas que escuchan el mensaje del evangelio. ¿Y qué sucede con esas personas? Lo vamos a ver rapidito, solo lo vamos a leer. Y arrebata, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, porque la semilla cayó en el camino, en pedregales, en los espinos, ¿verdad? Usted ya ha leído esa parábola un montón de veces. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo, o sea, su trabajo, su escuela, su universidad, lo que sea, y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Probablemente le cayó de veras lo que dijo ese maestro, me parece, pero mañana va a volver a lo mismo. Y se le olvidó lo que le dijeron ahora. Pues son estos, digámoslo así. 23, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra, y da fruto y produce a 170 y a 30 por uno. ¿De qué trata esto? Hay algunos dicen que esto es que Dios inauguró un reino espiritual. Hay un reino espiritual ya inaugurado. El reino ya está aquí, dicen. Pero si usted analiza, leyendo normalmente esta parábola, de lo que está hablando es de la predicación del evangelio y cómo va a funcionar esa predicación en el mundo. Van a haber unos que rechacen, van a haber unos que medio la agarren y después se van a ir, luego van a haber unos que, y todo como le explica ahí, y van a haber unos que que esa palabra va a germinar y prosperar en su corazón. Y luego dice, y le refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es, vea que ahí está el símil, igualito al del capítulo 20. Por eso hemos venido a ver todo esto, hermano. Le dije que íbamos a hacer 2 cosas. Íbamos a agarrar ese tema que aparece ahí en esa parábola del reino y explicar algunas cosas, porque esto causa confusión en algunos hermanos.
y división en algunas iglesias evangélicas. ¿Y cuál es la división? ¿Sabe qué provoca esto del reino? Hay algunos hermanos que creen que el reino de Dios ya está aquí. Y hay otros hermanos que dicen el reino de Dios es venidero. ¿Qué creemos? ¿Qué creemos en nuestra iglesia? Nosotros creemos que el reino de Dios todavía no está inaugurado, todavía no viene. Todavía estamos en un lapso en que el Señor prometió la venida del reino y su venida. Entre la primera venida de Jesús y su segunda venida, que va a inaugurar el reino. Entre su primera venida y su segunda venida hay un lapso de tiempo. Ese lapso de tiempo es el que estamos viviendo ahora. Y ese lapso de tiempo tiene algunas explicaciones de cosas que suceden en este tiempo, que precisamente son las que están explicando el capítulo 13. Cómo funciona esa preparación del reino, digámoslo así. ¿Cómo Dios está preparando su venida y su reino? Bueno, la está preparando primero consiguiendo pueblo. ¿Y cómo consigue pueblo? Bueno, evangelizando, predicando. Y si usted tiene esa idea, va a ver que todas las parábolas que siguen tienen relación con lo mismo. Entonces, ¿de qué trata la parábola del sembrador? De cómo aquellas personas entran al reino. O sea, cómo consiguen su boleto de entrada al reino. Como cuando alguien va a ir a un evento, a una conferencia de pastores. La conferencia de pastores es en marzo, pero usted tiene que tener su boleto o ya antes, su entrada antes, porque si no se acaban, ¿verdad? Si usted el día de la conferencia de pastor, aquí vengo a la conferencia, sí, pero ya no hay cupo. Se le va a pasar igual a aquel de que, aquí vengo, sí, pero no estás vestido, ¿verdad? ¿Por qué venís? Amigo, ¿y por qué? ¿Cómo es que has entrado aquí y no estás vestido de boda? ¿Ya? Tenía que haberse preparado. Entonces, ¿cómo se consigue ese boleto? Se consigue el boleto entre ese lapso de tiempo. Si aquí en esta segunda venida el Señor Jesús va a venir a inaugurar su reino, usted al llegar a este punto, usted ya tiene que tener su boleto. Esa es una manera de explicarlo bien tonta de parte mía, pero quizás así lo entiendo, lo veo yo. Y vea que dice que le refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró una buena semilla en el campo, pero mientras dormían los hombres vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue, y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña, y vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues salió esta cizaña? Y él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos dijeron: ¿quieres que vayamos y arranquemos? Y la arranquemos. Y le dijo: no sea que arrancando la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos y quemadla, pero recoged el trigo en mi granero. Miren, en el 36 hay una explicación de esa parábola. Entonces despedía a la gente, porque el Señor no quería que entendiera a la gente, por eso se despidió a la gente. Entró Jesús en la casa, y acercándose a él sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles. De tal manera que, como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerá de su reino a todos los que sirven de tropiezo y los que hacen iniquidad, y los echará en el horno de fuego. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol. ¿A dónde? ¿A dónde, hermana? En el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, que oiga. Note, entonces, ¿qué nos está explicando la semilla, la cizaña y la buena semilla? Lo que está pasando entre la primera venida de Jesús y la segunda. Recuerde, en la segunda el reino viene. Entonces, ¿qué nos está diciendo ahorita?
Ahorita están los malos y los buenos juntos, revueltos. Y van a crecer así. Y yo no voy a hacer nada por separarlos, porque no vaya a ser que por quitar a uno, quitar a los malos, me lleve de encuentro a los buenos. ¿Verdad? Así es que no, que crezcan juntos. No es lo que ve, no es lo que ven las iglesias, no es lo que vemos a diario en todo lo que está pasando en nuestro mundo. A la par de nosotros están aquellos que odian a Dios. A un lado están los que odian a Dios y al otro lado están los que adoran a Dios. Y ahí estamos, en medio de la cizaña. Eso es lo que está pasando en este tiempo intermedio. Ahora, vea lo que dice. Hay otra parábola más. Dice, le refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en un campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es mayor de las hortalizas y se hace un árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nido en sus ramas. Otra parábola les dijo, el reino de los cielos es semejante a una levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. ¿Cuál es la idea de esas dos parábolas? Miren, todo va a empezar con una pequeña cosa, con ustedes 12, con un mensaje, conmigo, así, insignificante. Pero cuando vengan a ver, este mensaje se ha extendido hasta lo último de la tierra. ¿En qué periodo? Entre mi primera venida y mi segunda venida. Se va a expandir este mensaje. ¿Qué hace la levadura? Una pequeña levadura, un gramito de levadura, lo mete en la harina, la masa, y cuando viene a ver, ¡bah!, se hinchó la masa. Siembra una semilla de mostaza, la riega, ¿y qué hace? Se crece ese árbol. Eso es lo que ha pasado en el Evangelio. Si no explicas, mire, nosotros, ¿qué somos? Somos salvadoreños en un continente que ni siquiera había sido, digámoslo así, descubierto en el tiempo de Jesús. Tuvieron que pasar 1492 años para que un fulano llamado Cristóbal Colón descubriera América y el Evangelio pudiera venir a este lado. Vea, si no 12 hombres comunes y corrientes, voy a usar la palabra del pastor MacArthur, como 12 hombres comunes y corrientes hicieron que el mensaje del Evangelio se propagara hasta lo último. Y todavía falta. Todavía, ya, como dicen, la ventana 1014, allá donde está la mera macoya de los musulmanes, no se puede entrar. O si se entra, no sé cómo hacen para evangelizar ahí. Pero la palabra de Dios, a través de estas parábolas, nos enseña que el mensaje se va a expandir, el mensaje va a llegar. Entonces, eso no nos está diciendo que el reino ya está aquí, hermanos. Vea, analice, siéntese, estúdiala, léala. No nos está diciendo que el mensaje, que el reino ya está aquí. Es que el problema con algunos hermanos es que ellos creen que el reino ya está aquí y que Dios no tiene ningún plan futuro y que Dios ya cumplió todas las promesas. Y mire, yo me pongo a pensar en esto y voy a hacer este paréntesis y lo voy a decir. Tal vez si los hermanos me oyen decir algo incorrecto, que me corrijan. Pero yo digo, ¿y qué roncha hay con que Dios le cumpla lo que le prometió a Israel, pues? Y yo digo, ¿y qué es eso importante? Yo como cristiano de a pata, ¿a mí qué me interesa eso? Pero cuando usted viene a la palabra y usted ve que Dios es fiel, y si yo le voy a creer a ese Dios no me tiene que cumplir el 99% de lo que me ha prometido. Si Dios va a ser Dios y yo debería de creer en Él, aunque yo no soy nadie para eso, ¿no será que ese Dios debe de cumplir todo lo que ha prometido? Y cuando Él dice que va a cumplir todo lo que ha prometido y va a hacer todo lo que Él quiere, dice que lo va a hacer, no porque nosotros lo merezcamos, no porque Israel se lo merezca, dice que lo va a hacer por su nombre y para su gloria. Entonces, cuando Dios es fiel a cumplir, que ninguna jota pasará, ninguna tilde pasará de estas palabras sin que todo se tiene que cumplir, lo está haciendo para su propia gloria. Entonces, si Dios deja algo sin cumplir,
quiere decir que no está llevándose toda la gloria. Entonces todo esto me pone a pensar a mí, decir, realmente, si Dios ha prometido algo, tiene que cumplirlo. Yo no soy quien para exigirlo, no me pongo en ese punto. Solo estoy pensando como una persona tonta quizás. Pero es cierto, hermano, Dios lo ha prometido. Y entonces hay hermanos que dicen, no, Dios ya cumplió su pacto. Hoy nosotros como iglesia somos el nuevo Israel, y en nosotros como nuevo Israel Dios cumplió todas las promesas. Entonces yo podría decir, bueno, llegando a Mateo capítulo 20, con esto voy a terminar, hermanos, porque ya yo le dije, cabal, se van a hacer 2 sermones de esto. Pero mire, lo voy a dejar así como interesado en la segunda parte. Lo voy a dejar picado para que vea que realmente lo que nosotros creemos es realmente más sustentado con el mismo testimonio de la Escritura. ¿Usted cree que todo esto que acabamos de hablar del reino no estaba en la mente de un judío? Si Pedro chiquitito, el papá le contaba ahí en la barca cuando andaban pescando, le contaba todas las cosas, porque el papá se acordaba de Deuteronomio 6 y le decía, y estas cosas se las vas a repetir a tus bichos cuando estés sentado, cuando estés acostado, cuando entres, cuando salgas. Le vas a enseñar que yo soy Jehová tu Dios y lo que te he prometido, y también los castigos que te voy a dar si desobedeces. Y le contaban todas esas cosas y ellos esperaban. Si no, vea esa pregunta que está en el capítulo 1 de Hechos. Señor, le dicen a Jesús, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? ¿Por qué le hacen esa pregunta? Ahora vea a Jesús. Voy a terminar con esto. El tema del reino está metido en toda esta enseñanza, hermano. No hemos pasado a la parte práctica. Vamos a pasar a la parte práctica en el otro sermón. Pero entonces dice, versículo 27 del capítulo 19 de Mateo, versículo 27 del capítulo 19 de Mateo. ¿Lo tiene, hermano? Entonces respondiendo Pedro le dijo, he aquí, usted ya sabe por qué le dice esto Pedro, ¿verdad? Se recuerda el sermón anterior, los sermones anteriores. Entonces respondiendo Pedro le dije, he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué tendremos? ¿Qué nos vas a dar? Pedro es bien osado, ¿verdad? O sea, hablarle así al Señor pareciera de la teología de la prosperidad. Pedro aquí, ¿qué nos vas a dar, Señor? No, pero el Señor no lo reprende, sino que le explica. Vea lo que dice el 28. Y Jesús le dijo, de cierto os digo, vea esa palabra, en la regeneración. En la regeneración. Si usted es teólogo, se va a preguntar a qué se refiere la palabra regeneración. Usted puede tener 2 opciones. Si lee la palabra así en español, usted puede tener 2 opciones. Va a decir, cuando sea salvo. Pero si usted dice que se está refiriendo a la salvación ahí, se queda corto. Es mejor entender la palabra regeneración con el significado que significa. Óigame bien, con el significado que significa la significación de la palabra. No, ¿qué significa la palabra regeneración, hermano? Volver a hacer algo, ¿verdad? Rehacer algo, lo va a volver a hacer. Entonces piense en eso que el Señor va a volver a hacer. ¿Qué es eso que el Señor va a volver a hacer? Esta tierra pasará, ¿verdad? El Señor va a cambiar las cosas. ¿Qué dice Romanos? Que dice este mundo está gimiendo la manifestación de los hijos de Dios, y la tierra está como con dolores de parto, esperando dar a luz a algo nuevo. Y eso algo nuevo va a venir cuando se manifiesten los hijos de Dios, o sea, cuando realmente nosotros seamos transformados, cuando el Hijo de Dios venga, cuando venga el reino de Dios. Pero entonces, si lo entiende así más amplio, le hace más sentido, porque dice, en la regeneración
En el fin del siglo, como dice en la parábola, ¿verdad? En el fin del siglo, después de que la cizaña y el trigo ha crecido juntos, después de que la masa al lado le ha dado todo, después de que la semilla de mostaza ha crecido hasta lo último, en el fin del siglo, cuando el Hijo del Hombre, vea, se siente en el trono de su gloria, cuando el Hijo venga a reinar, porque cuando el Hijo se sienta en el trono es porque va a reinar, ¿verdad? ¿Sí o no? O sea, cuando se establezca el reino, eso es lo que le está diciendo Jesús. Cuando se establezca el reino, vosotros que me habéis seguido, le está contestando la pregunta a Pedro, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. ¿A dónde están las 12 tribus de Israel? ¿Quiénes son? ¿Quién es Israel? ¿Quién va a ser Israel? Eso es el futuro, ¿verdad? El Señor está hablando aquí en sentido figurado. Pregúntese, ¿qué le está prometiendo el Señor Jesús? ¿Qué le está tratando de decir el Señor Jesús aquí a Pedro? ¿Cómo? Si yo quiero alegorizar, yo le puedo dar cualquier sentido a esto. Pero el judío tenía muy claro lo que estaba esperando, hermanos. Y yo no creo que el Señor Jesús esté jugando con la mente de los hombres. Te voy a dar el dulce y nunca te lo voy a dar. ¿Vea? Y ahí te lo muestro. Mira, este es el que te voy a dar. Y después, no, ya no te lo di porque ahora se lo di a otro. ¿Vea? Y note que cualquiera que haya dejado casa, hermano, padre o madre, mujer o hijos o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Heredará la vida eterna, heredará el reino. Acuérdese, cuando nosotros como creyentes hablamos en un lenguaje figurado, cuando nosotros hablamos del reino venidero, estamos hablando de ¿qué? De la salvación, estamos hablando también de eso que va a venir en la eternidad. Y aquí está diciendo que ellos van a heredar algo, van a heredar la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros y postreros serán primeros. Entonces, a través de lo que sigue, con esa frase que empezamos y estamos terminando ahorita, es que el Señor Jesús les va a explicar realmente cómo es que van a recibir esa herencia y cómo Él va a ser justo para entregárselas. Pero termino con esto, hermano, diciéndoles esto. Note, hermano, usted puede ignorarlo o no puede ignorarlo, pero lo que tenemos aquí, lo que hemos estado viendo hasta ahorita, no es nada más que aquellas cosas que Dios ha querido revelarnos para que entendamos que Él tiene un plan. Él tiene un plan, y en ese plan, hermanos, está restaurar el mundo y reinar en él físicamente. Y eso está por venir. De tal manera que habla de recompensas que van a recibir 100 veces más. Y aparte de eso, la vida eterna. Le está garantizando que así como lo prometió en el Antiguo Testamento, lo van a recibir. Entonces, ¿qué esperamos? Ahora, y eso ya tiene que ver con ¿qué esperamos nosotros? Esperamos un reino físico, en el cual vamos a estar ahí, reinando con Cristo 1000 años. Eso es lo que esperamos. Esa es la realidad de las cosas. Y para el mundo pudiera parecer cualquier otra cosa, pero para nosotros eso es la realidad a lo que vamos. Así que mientras esperamos en este lapso de tiempo, que sufrimos, que trabajamos, que tenemos problemas cotidianos, hay una esperanza grande para nosotros, que Dios va a cumplir lo que ha prometido. Y en esa promesa para nosotros está que vamos a estar con Él en ese tiempo. Y Dios es un Dios justo. Bueno, hermanos, vamos a quedarnos aquí, vamos a orar.
Buen Dios y Padre nuestro, gracias te doy por tu palabra, Señor. Gracias por mostrarnos estos misterios del reino. Señor, que aunque no, algunos podrán decir, ¿y esto para qué me va a servir el día de hoy cuando no he pagado mi casa? ¿Para qué me va a servir el día de mañana cuando tengo que enfrentarme a los problemas de mi trabajo? Señor, solo quiero suplicar que nos des la perspectiva de que este mundo es pasajero. Y como tú lo enseñaste, no es a través de los méritos o de lo que consigamos en este mundo que tenemos entrada al reino, sino es a través de volvernos como niños, de recibir tu palabra con humildad, creyendo que lo que tú prometiste es real. Así, Señor, ayúdanos a tener esta perspectiva de que sí hay un mundo mejor después de esto, sí hay una vida eterna mejor después de esto, sí hay una esperanza verdadera, glorificante, grande, bendecida para todo aquel que ha creído en ti. Señor, ayúdanos a vivir en esa esperanza, confiando que tendremos la herencia que nos has prometido, para sentirnos gozosos de tal manera que las pruebas momentáneas en este mundo, en este tiempo, no nos hagan sufrir, no nos hagan perder, sino simplemente nos hagan anhelar más tu pronto regreso. En eso esperamos, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén.